o sea, hace unos años fundamentalmente era masculina. Yo podría estar mencionando desde el 2000 hacia acá, la participación de las mujeres es más, se ha incrementado, quizás también porque se ha visibilizado, es decir, ya se empieza a contar, se empieza a desagregar las estadísticas por género y nos da una información de que las mujeres están entrando fuertemente al flujo migratorio. ¿Hay una situación que haya empujado este cambio Sin en duda. quienes están emigrando hacia los Estados Unidos? Principalmente han sido hombres los que han emigrado a Estados Unidos, claro, ¿no? Pero ¿qué es lo que está haciendo que haya cada vez más mujeres también yéndose a otros países en busca de una mejora? Hay que tener en cuenta que parte de la explicación de por qué migran las personas, hombres y mujeres, es una situación acuciante económica, ¿no? En este sentido, los hombres, como durante mucho tiempo han sido los proveedores principales de los hogares, eran los que eran los llamados, digamos, a entrar a resolver con esta estrategia los problemas económicos de los hogares. Pero usted sabe que a raíz de la flexibilización laboral, muchos hombres también ya se están encontrando sin espacios o sin nichos de trabajo, más cuando estamos hablando de una migración indocumentada, de baja escolaridad, con poca capacitación. Entonces los hombres ya no están encontrando formas de insertarse laboralmente. Entonces las mujeres, y como con esto de la flexibilidad laboral también se están abriendo una serie de espacios con baja remuneración, con personal cada vez menos capacitado, o sea, algo que puedan pagar fácilmente, las mujeres están llegando a ocupar estos espacios. Entonces ya es una alternativa de sobrevivencia para las mujeres migrar para trabajar y así poder enviar recursos económicos a sus hogares. ¿Agregar algo? Sí, solamente iba a señalar cómo, por ejemplo, bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo ha insistido que uno de los primeros rubros que han caído con esta crisis es el sector construcciones, que es un sector mayoritariamente masculino, donde muchos de los hombres salvadoreños que estaban migrando, digamos, encontraban trabajo en este ramo. Entonces, eso ha caído con la crisis y uno de los sectores que justamente se mantiene todavía con una cierta oferta laboral es el sector más bien doméstico, donde nuestras mujeres salvadoreñas son quienes se ocupan de cuidar niños, cuidar ancianos en Estados Unidos. Entonces eso todavía se mantiene. Entonces justamente una de las cosas que nosotros hemos notado es un aumento, digamos, justamente de agosto del año pasado hacia acá, un aumento en la cantidad de mujeres que están al menos intentando pasar hacia Estados Unidos, independientemente de que otro de los problemas, digamos, que quizá podemos discutir después es cómo cada vez hay medidas más estrictas y más duras en Estados Unidos para que están impidiendo que la gente llegue, pero de alguna manera sí hay como una expectativa mayor de parte de las mujeres de que son ellas quienes pueden encontrar trabajo. Muchos de sus esposos están allá, están sin trabajo y son ellas quienes ahora están intentando irse porque les resulta más fácil encontrar trabajo en estos momentos en Estados Unidos. Ahora, esto de que más mujeres y hombres estén emigrando hacia los Estados Unidos es señal de una situación que está pasando en el país, ¿no? O sea, de que continúan los gobiernos sin darle respuesta, de que continúa el Estado como tal sin darle respuesta a miles de personas que están buscando empleo en su país para no emigrar al suyo, a otros países. Por eso, Mario, tengo que hacer la pausa, pero estoy planteando esto porque vamos a hablar más adelante sobre las políticas también que los gobiernos deben de estar preparando. Digo deben porque es una obligación, obviamente, prepararse para desarrollar políticas y enfrentar este tipo de situaciones que se está generando a raíz de la crisis económica. Si quiere hacemos pausa comercial y regresamos en breve para retomar este tema. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Más adelante vamos con la Radio 102.9, también tendremos una llamada con Juan José García, experto en el tema de migraciones, para escuchar su punto de vista sobre también el impacto que han tenido la crisis económica en las remesas en nuestro país. Mario, quería preguntarte a ti, yo estoy seguro que también nuestras dos invitadas pueden aportar también a esta pregunta, a este tema, es ¿quiénes reciben más remesa en el país o quiénes estaban siendo sujetos de remesa en el país? ¿Qué tipo de población sería en todo caso la más afectada con esta reducción de las remesas? Bueno, las remesas, primero hay que considerar quiénes son el tipo de personas que la envían, ¿no? Son remesas familiares que se reciben en buena parte en el territorio rural, semirural del Salvador. Familia promedio del que recibe remesas es de 4 a 5 personas, con una jefatura de hogar generalmente, es decir, puede ser un hombre o una mujer.
¿4 o 5 personas que también tienen una actividad aquí en el país o que simplemente dependen de la remesa? Dependen de las remesas. Generalmente la remesa nunca, hay casos excepcionales, pero generalmente nunca es un ingreso único. Generalmente es un complemento para otro tipo de actividades, que lo que sucede es que también son actividades poco remuneradas. Entonces al final el ingreso familiar siempre es relativamente bajo. El promedio de remesas, según la encuesta de hogares, era de aproximadamente unos $350 a nivel nacional. Lo que sucede es que quizás hay que matizar que este tema de cuando se reducen las remesas, este es un dato global, es un dato macroeconómico que se está viendo a nivel de todo el país. De nuevo, hace falta investigación, entonces. Por supuesto, pero lo importante es ahora ver cómo se está reduciendo la remesa a nivel de familia, a título de cada una de las unidades familiares en El Salvador, de las unidades domésticas. Y esto tiene diferentes impactos. Yo creo que ese es un elemento de análisis, ver cómo el descenso de las remesas está impactando a las unidades domésticas en El Salvador, pero también cuál es el impacto que esto supone en quienes están enviando las remesas. Porque una cosa importante es que ¿quién envía la remesa? El salvadoreño que está en los Estados Unidos esencialmente. Ahora, lo que sucede es que lo que está pasando, la mayoría de esta comunidad que ha perdido el empleo, incluso a nivel de la literatura, en migración se está manejando ahí alguna hipótesis de si es esperable que regrese esta población a sus países de origen, es esperable que toda esta población, al no encontrar empleo en los Estados Unidos, de extenderse esta crisis, van a regresar. Y cuando se hace esa hipótesis surge la pregunta, ¿y están listos los países para recibir esa cantidad de gente? Entonces, pero digamos que adelantándonos a eso, la respuesta es, la gente no regresa, lo que hace es que busca otro empleo, y eso supone una precarización del empleo en el caso de los Estados Unidos. Y es que la situación es distinta de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente los países, hay que decirlo francamente, no estaban preparados para recibir el regreso de esa cantidad de gente en las mejores condiciones que podría haber tenido El Salvador. Ahora que El Salvador está afectado por la crisis, creo que la situación es mucho más dramática, ¿no? Habrá que tomar medidas como urgentes a corto plazo. Bueno, es importante más adelante hablar sobre este tema de los programas que pueden estar desarrollando los países para minimizar, si se quiere, el tema del impacto de la crisis económica, ¿no? Que por ahí se habla del PAC, por ejemplo, que es un programa que el próximo gobierno lo está diseñando o lo ha diseñado ya para enfrentar esta crisis inmediatamente, que tiene que ver precisamente para paliar la difícil situación que están pasando, entre otras personas, los que reciben las remesas. Por eso es que es importante conocer, Romeo, cómo se distribuye el impacto de la crisis en las unidades familiares en El Salvador, cuál es el fenómeno más frecuente cuando hay un descenso, en qué montos desciende y cuáles son los sectores que se ven afectados. Normalmente la remesa es utilizada en un abanico de gastos relativamente conocido, que generalmente es un gasto de consumo, un gasto de alimentos, y lo que pueda quedar de esas remesas se utiliza para gastos de salud, de educación y otro tipo de gastos similares, pero fundamentalmente lo que se utiliza de esas remesas es para gastos de alimentación de la unidad doméstica. Olga, Lucía, ¿tú quieres agregar algo o compartes esto de que realmente son familias como las que ha caracterizado Mario, las que están recibiendo o las que recibían las remesas? Porque también ha existido opiniones que dicen de que la clase media también recibe remesa, ¿no? Clase media baja recibe remesa, porque no necesariamente, dicen algunos analistas, quien se va para Estados Unidos, no necesariamente son los más pobres, porque dicen los más pobres no tienen ni plata para poder pagar, digamos, el tránsito hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, también hay clase media baja, si quieres, que recibe remesa y que está siendo afectada de alguna manera. Sí, sin duda. Yo creo que teniendo presente que El Salvador vive fundamentalmente de las remesas, no podemos pensar que solamente las remesas afectan a la gente más pobre. De hecho, por ejemplo, en el área metropolitana de San Salvador es el área que más remesas recibe el país, ¿no? Entonces uno diría, bueno, si la mayor riqueza en infraestructura, servicios, etcétera, está concentrada en el área metropolitana de San Salvador, ellos son quienes están siendo más afectados. Sin duda, en los hogares rurales que dependen en un alto porcentaje de las remesas, el que ya empiecen a bajar o que de plano ya no estén llegando al país, va a ser un impacto nefasto para la economía de los hogares. Más cuando desafortunadamente uno de los impactos negativos que han tenido las remesas, no solamente en este país, sino en los países con alta percepción de remesas,
es una dependencia casi exclusiva a las remesas. Entonces tú encuentras hogares en las zonas rurales donde, aunque si bien era difícil conseguir el ingreso a través de las actividades agrícolas, el estar recibiendo remesas ha desmotivado que la gente se siga dedicando a esas actividades. Entonces se quedan como esperando las remesas. Cuando no llegan las remesas va a ser de verdad la crisis al interior de estos hogares, Olga, ¿verdad? ¿se puede clasificar la remesa en remesa complementaria a propósito de lo que decía Mario y una remesa de sobrevivencia en el país?